Las raíces siempre tiran y eso es un sistema de querencia, un sistema emocional. Yo estoy convencido que hay mucha gente que no es como tal feliz trabajando en la ciudad, porque es de casa al trabajo y del trabajo a casa. Ser ganadero no es una profesión, es una forma de vida, yo lo digo muchas veces. Nací en Cabezas del Villar, un pueblo que está muy cerquita de aquí, a unos 10 kilómetros más o menos, ¿vale? La España vaciada, no cabe duda que las expectativas de trabajo en los pueblos pues, son un tanto deficientes, ¿eh? Yo creo que nos hemos despreocupado del ámbito rural en general. Entonces, claro, por eso se ha producido un efecto de vaciado, que yo en sí no estoy a favor del concepto de España vaciada, ¿eh? Yo pienso que es nuestra España querida, porque realmente todos pertenecemos de alguna forma a un pueblo. Entonces todos teníamos que haber preservado los pueblos y el ámbito rural. Actualmente trabajo en Barco de Ávila. Mis padres son los dos de aquí, mis abuelos son todos de aquí, y aunque yo nací en el Hospital de Ávila, pero siempre me he considerado aquí de Girbuena porque es donde he hecho toda mi vida. España vaciada a lo mejor suena como más comercial y tal, sí, pero es un término que no me acaba de gustar mucho porque realmente no estamos vaciados. Sí. Nos estamos vaciando, que es distinto, pero aún queda gente en los pueblos viviendo y demás. Estoy ahora mismo trabajando dentro del proyecto Serranía Celtibérica, en concreto dentro de la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, cuyo objetivo es, entre otras cosas, pues analizar la situación que tenemos en España, el problema demográfico al cual hemos llegado y plantear soluciones a un futuro para intentar solventar esta situación. España vacía, bueno, que es de Sergio de Molinos, pues es algo que se veía desde fuera y decía, es que están vacíos. Y decía, bueno, aún quedamos gente, gracias a Dios, por favor, todavía no estamos vacíos, pero aún se aceptaba. Vaciado ya es que alguien te ha cogido y te ha obligado a irte él mismo de la manita. Por lo cual, a mí no me gusta nada el término por lo que implica. Por contra, ¿qué me gustaría que se denominara el territorio que tiene problemas demográficos en España? Despoblada o abandonada, que ya indica uno de los motivos por el cual la gente ha tenido que emigrar. ¿Cuál es para mí la España abandonada? Es la que yo he delimitado. Son los territorios que he hecho yo por agrupación de municipios que da lugar a que más de la mitad del país tiene problemas demográficos, con zonas que tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y menos de 8, ya estaríamos hablando de unos territorios muy escasamente poblados y los que peor están dentro de España. Soy del Barco de Ávila y soy ganadero de vacuno. Nos dedicamos, mi hermano y yo, pues somos dos hermanos, por eso siempre digo nos dedicamos. Y tenemos vacas avileñas beciblancas, que son estas que se ven por aquí, que son una raza que está en peligro de extinción, quedan muy pocas. Y es una raza que se llama la barqueña, en realidad es la barqueña, que es de nuestra zona, de aquí de Barco de Ávila, de la Sierra de Gredos, de toda la zona de Sierra de Gredos. Y luego tenemos rubias gallegas. Son vacas también de carne, son muy productivas de carne y una raza muy buena, muy mansa, muy tranquila. La vaca barqueña es una vaca de aquí, claro, es la vaca que tenían mis bisabuelos, mis abuelos, es la vaca que estaba aquí, es una de las vacas, una de las razas más antiguas que hay, es una de las razas más cercanas al uru, al bosta europeo, y es una vaca que está en peligro de extinción porque básicamente no se la ha cuidado, y quedamos un poco ganaderos aquí en la zona con ella. Tenía claro que estudiando historia las salidas en el mundo rural muy poquitas, prácticamente o te sacas la oposición para trabajar de profesor de instituto y trabajar en instituto, o si no es muy complicado. Pero aún así, pues bueno, me lancé a estudiarlo y demás, siempre teniendo presente que si de eso no iba a encontrar trabajo, podía trabajar en el campo como trabaja mi hermano con las vacas. Entonces hay mucha gente que entiendo que ha pasado por esa situación, que cuando ha llegado la hora de decidir,
sí, han decidido estudiar, pero han decidido estudiar algo que saben que van a encontrar trabajo fácilmente fuera del pueblo, en una ciudad. Si hubiese esas oportunidades, yo estoy seguro que mucha gente que ha nacido en el pueblo se quedaría en el pueblo. Y también de lo contrario, gente que se ha ido por distintos motivos, a lo mejor sí que le gustaría volver al pueblo. Ya sabéis que en el año 70 se produce un éxodo masivo de la gente de los pueblos a las ciudades, que hay muchísima gente que se va hacia el norte. ¿Por qué? Porque las expectativas industriales son muchísimo mejores que aquí, en ciudades cercanas, Ávila, Burgos, Valladolid, Tararí. A continuación, el generalísimo pronuncia un discurso en el que dice: estamos realizando un esfuerzo gigantesco y profundo para transformar las tierras españolas a fin de hacer vuestra economía campesina sana y productiva. Hay una falta de inversiones, el dinero se ha capitalizado para otras zonas con unas políticas centralizadoras y aquí no nos ha llegado prácticamente muy poco. Hemos visto que las Canarias han tenido problemas y les ha ido bien, ahora están bien. ¿Por qué? Pues porque se les ha ayudado. O sea, ellas, por su situación de insularidad y encima ultraperiférica, pues tenían unas desventajas que otros territorios no tenían. Y por eso han recibido un trato especial. No porque hay pobrecitas que ayudarles, no es que se lo merecen. Y de hecho con ese trato se han podido desarrollar muy bien. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Pues un IVA reducido al 7%, un impuesto de sociedades al 4%, reducciones de residentes del 50% del IRPF, bonificación del 80% en el sueldo de administrativos, médicos y profesores, una PAC especial para ellas también. Dan alguna ayuda, dan una ayuda de peligro de extinción, pero pagan tarde, mal y nunca. Y podrían haber hecho, por ejemplo, ahora mismo se podría estar haciendo embriones con ella, vamos sacando los embriones, haciendo un banco de genoplasma, no se está haciendo para conservar, porque viene una enfermedad, tuberculosis, brucelosis, una explotación como la nuestra, y se la lleva entera y se pierde un valor genético que no se va a volver a recuperar. Los fondos estructurales hemos criticado ampliamente que no han servido para hacer las inversiones que hubieran sido necesarias a lo largo de más de 3 décadas, al igual que los fondos de Interreg, que son los habilitados para los territorios de frontera, son 80 kilómetros de ancho, y ahí tenemos en Zamora comarcas como la de Sanabria, Aliste y Sayago, que invitamos a todos los periodistas a ir porque realmente las inversiones que deberían de haberse realizado no están. Si por ejemplo se invierte en agricultura y en ganadería, se pueden generar esos puestos de trabajo y también incrementa la población en los pueblos y se van dotando de más servicios. En lugar de haber un bar, habría 2, habría una tienda, pero claro, al estar reduciéndose cada vez más la población, es impensable el contar con todos esos servicios. La iniciativa empresarial aquí es muy complicada, es decir, todo tiene que partir de implantar algún sistema, por ejemplo, a nivel agroalimentario, que se pudiera implantar algún sistema de producciones, como por ejemplo queserías, o bien meternos dentro del sistema ecológico, o buscar líneas, pero siempre tienen que ser iniciativas privadas, aunque sea con una ayuda municipal o con una ayuda de las instituciones, pero no cabe duda que tienen que ser iniciativas privadas. Es muy difícil generar recursos y riqueza y que las empresas se asienten en territorios catalogados como zonas blancas. Y claro, vemos que no nos llega por ningún lado, ni tan siquiera los fondos de compensación, que son los que habilita el Estado a las comunidades autónomas para la cohesión territorial y por el principio de solidaridad, referenciado en el artículo 158.2 de la Constitución. Entonces estamos viendo que en nuestro caso, por ejemplo, la Junta de Castilla y León pues ha faltado y sigue faltando a estos principios que lo que están haciendo es generar más desigualdad en vez de cohesionar. Sí, si se hicieran cooperativas, si se hiciera
todo lo que se haga es poco. Vamos, si tiene una cooperativa, una marca de carne, una marca de calidad, de una denominación de origen, por decirlo de una manera, pues todo ayuda. ¿Por qué no se apuesta más por la ganadería avileña negra ibérica? Es un producto, al igual que en su zona es el vino, por ejemplo en Ávila, en Cebreros. En Cebreros siempre se ha trabajado el vino, ha habido muchas viñas y se ha apostado por el vino, y hace poco ya han conseguido la denominación de origen de vino de Cebreros. Pues hay un montón de bodegas, de gente que a lo mejor no está viviendo al 100% del vino, pero van a empezar a vivir de ello, porque el conseguir una marca como una denominación de origen tiene que ser positivo, si no, no se lucharía por conseguirlo. Nosotros, yo en concreto, mi marido tiene una explotación de ovino, ¿vale? Entonces somos productores lácteos, ¿eh? Entonces sería ideal, y es hacia lo que me quiero encaminar, hacer una producción de quesos, cuajadas, con una denominación de origen de aquí. Es decir, de la misma forma, si elaboramos miel, por ejemplo, pues que también sea de aquí. ¿Que se puede hacer vino? Pues perfecto, de la zona. Esos son temas que se tienen que hablar con Diputación dentro de los sistemas que tiene de innovación y tal, elaborar un sello de calidad de la zona. Desde la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago estamos tratando de revitalizar los caminos que hay en Zamora. Zamora es la provincia de toda España que más kilómetros de caminos tiene. Tiene 5 caminos y lo recorren 500 kilómetros de camino. Hay muchos pueblos, actualmente pasan los caminos por unas 100 poblaciones. Hay muchos pueblos a los que no va a llegar nunca un turista, pero sí van a llegar peregrinos, con la particularidad de que el peregrino escribe lo que va viendo, es el mejor embajador que podemos tener. Entonces, bueno, pues al final si unimos camino, unimos peregrinos, unimos un poco todo, yo creo que tenemos que buscar esas ideas que de alguna forma dinamicen lo que es el mundo rural, este mundo que tenemos, que es maravilloso porque tiene unos valores que los que lo sabemos apreciar estamos encantados de estar aquí. El médico viene casi todas las semanas o cada 15 días, por ahí más o menos, casi todas las semanas. Lo que sí que es cierto que aquí, por ejemplo, yo he tenido a mis suegros que ahora mismo no están, ¿no? Entonces, mi suegro se ponía malo y el médico viene a su casa. Es decir, hay una atención personalizada. Yo pienso que tenemos que repoblar de alguna forma otra vez los pueblos, que es donde hay calidad de vida, porque la mayor calidad de vida está en el pueblo, porque una ciudad puede estar con mucha gente, pero estás solo, y sin embargo en un pueblo puede haber como aquí 25 viviendo, pero son 25 que se interrelacionan mucho, por lo cual tienes mucha más calidad de vida. Prácticamente todos los ganaderos que hay aquí, en estas zonas de sierra, es que muchos de ellos para poder soportar económicamente sus casas y su forma de vida y llevar una vida digna, tienen ganaderías y además hacen otros trabajos, porque la ganadería no les da, entonces están pues mal con la ganadería y mal con el otro trabajo, porque aquí mucha gente pues trabaja en los mataderos, trabaja en los ayuntamientos, en lo que les sale, pero porque esto no da lo que tenía que dar, tenían que ser profesionales y teníamos que ser profesionales de nuestro trabajo. Aquí tenemos una zona muy atractiva tanto por su encanto natural como por la forma de vida sana y una forma de vida bastante sostenible, Entonces, bueno, ¿qué decir? Pues que la gente venga a los pueblos, que la gente se intente quedar en los pueblos, que la gente intente buscar formas de vida que puede hacer compaginar el sistema de la ciudad con el sistema del pueblo. Es decir, porque con las nuevas tecnologías ya no existen esos impedimentos que teníamos de antes. El tema de la despoblación se puede solucionar, ¿vale? Pero para ello hay que tomar una serie de medidas. Primera, que no cuesta dinero, eliminar o cambiar las leyes que están
haciendo que la gente se tenga que ir del mundo rural y está dificultando que Terranova pueda volver. Segundo, hay que llevar el internet y la telefonía móvil, ¿vale? Para generar empleo. Tercero, unas mínimas infraestructuras, obviamente, porque si no, no se puede uno mover. Y pues un mínimo de sistema básico a nivel médico y de educación, para que haya unos servicios mínimos. Y solo así, generando empleo, y además con estas exenciones fiscales que pedimos, para que merezca la pena ir a trabajar allí, para que empresarios quieran crear su empresa allá, y los trabajadores quieran quedarse a vivir porque les merece la pena, así, solo así, es lo que nosotros consideramos que se puede solucionar el tema de la despoblación. Hay una niña lavando, ella lo lava y lo riega y lo tiende en el naranjo. Ha venido un pastorcito a darle agua a su ganado. Mientras su ganado bebe, de amores están tratando. Tengo una yunta de bueyes que vela y van labrando. Tengo un mando de palos